luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Bienvenidos a otra transmisión de la iglesia de Citibel. Gracias por estar conectados. Y ya estamos pisando la mitad de este año, que pasó volando, por lo menos a mí se me pasó volando. No sé si es porque me estoy poniendo viejo, no comenten nada por las dudas con respecto a eso, pero uno ve como que la vida se pasa volando, ¿no? Mis chiquitos, yo parece ayer que los tenía en la cuna con el chupete y hoy ya estamos averiguando por guardapolvos blancos. ¿Y en qué momento pasó todo? No llegamos a darnos cuenta de lo rápido que se van los días. Nos pasa también con amigos que tienen hijos que con esto de la pandemia por ahí no nos vemos seguido y después de meses de encontrarnos los chicos están mucho más grandes. ¿Y qué es lo que pasó? Y lo que pasó es el tiempo. El tiempo es eso que se nos escurre entre los dedos mientras estamos preocupados por cómo llegar a pagar las cuentas. Y a veces en esa rutina frenética, en una rutina tan intensa que tenemos todos, nos olvidamos de detenernos a pensar en cómo estamos invirtiendo nuestros días y en qué legado estamos dejando también para nuestros hijos y para las generaciones que nos siguen. Entonces, en esta mañana mi propuesta es esta, que podamos reflexionar juntos y meditar. Y quiero que específicamente pensemos en un tema que es algo que por ahí a veces nos cuesta hablar o que es delicado, pero que en cierta forma pone de relieve que somos todos iguales. Porque creo que si le pidiéramos a todo el mundo que nos pongamos de acuerdo en un asunto, costaría, porque muchos hoy en día creen que la Tierra es plana,
otros creen que la Tierra es redonda, entre los que me incluyo. Después hay gente que cree en Dios, otra gente que no cree en Dios, gente que tiene determinada creencia política, pero hay algo que es indiscutible y en lo que creo que todos estaríamos de acuerdo, y es en el hecho de que vamos a morir, todos vamos a morir. Porque cualquier historia de cualquier ser humano siempre termina en una lápida. Y a eso no lo podemos escapar, no podemos evitarlo. El tema es cómo enfrentamos ese hecho. Muchos prefieren esconder ese tema o dejarlo pasar, evitarlo, tratar de no tocarlo, no vayas a hablar de eso porque... Y viven con miedo a la muerte. También por el hecho de que uno se ve frágil, nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Nos sentimos tan fuertes, pero algo tan microscópico como un virus provoca este tipo de situaciones y reacciones a nivel mundial. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que no somos tan fuertes y que lo que creíamos que estaba lejos puede estar a la vuelta de la esquina. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero nos acostumbramos a evitar ciertos temas, ¿no? Porque hablar de muerte es hablar de dolor. Siempre la muerte ocasiona dolores. Y como sociedad nos hemos acostumbrado en cierta forma a esconder el dolor, a no hablar de eso. Pero es necesario que veamos este tema desde la perspectiva de Dios. Porque para el cristiano el morir es ganancia. No significa esto que nosotros tengamos una visión positiva acerca de la muerte, porque de hecho la muerte no estaba planeada en el diseño original de Dios. Dios creó una creación sin muerte. Vamos a hablar un poco de eso. Pero no podemos vivir con miedo a la muerte. Tampoco podemos vivir con miedo a vivir, con miedo a la vida. Hay mucha gente que tiene miedo a la vida, que son personas que en realidad ya murieron y solamente les resta dejar de vivir, porque se puede morir en vida. Gente que quizás un fracaso, una desilusión, un desamor, una traición, algo hizo que se cortara en su interior lo que le permitía sentirse vivo y solamente están eligiendo qué careta ponerse para tratar de aparentar que algo sigue bien en su corazón cuando saben que lo que está enterrado dentro suyo es su corazón mismo. Y es triste vivir de esa forma, ¿no? Pero ahora Dios quiere que veamos nuestra vida como un transitar, como un viaje, un camino que en su destino tiene un premio preparado para cada uno de aquellos que se animan a creerle a Dios. Mi abuelo siempre decía, cuando le preguntaban, ¿cómo está don Pedro? Mi mamá y mi papá siempre lo han contado en la iglesia, ¿no? Pero él siempre decía, muy bien, cada día más cerca de la eternidad. Y eso no significa que él quería morirse. Al contrario, él amaba la vida. Y la Biblia está llena de está repleta de ejemplos de autores y de personas que nos animan a honrar la vida, a amar la vida, a disfrutar de la vida. Eclesiastés tiene muchos pasajes desde una perspectiva más humana, quizás, para que podamos disfrutar de las cosas que Dios nos permite disfrutar. Pedro, en su epístola, él nos enseña y nos da consejos para aquellos que quieren amar la vida, cómo vivir, guardarse del mal. Bueno, hay un montón de ejemplos en la Biblia que nos animan a disfrutar la vida. Pero para disfrutar la vida tenemos que entender el sentido de la muerte. Cuando entendemos el sentido de la muerte, recuperamos el valor de la vida. Porque no podemos vivir con temores. Tenemos que vivir con la confianza plena de que cualquier cosa que Dios disponga para nuestra vida, incluso la muerte, termina siendo una bendición. Parece medio choqueante lo que estoy diciendo, pero es en definitiva lo que la misma palabra nos enseña. Pregúntenle a Juan el Bautista si no. ¿Qué se iba a imaginar él que con sus 30 y pico de años iba a ser muerto de esa forma? Pero sin embargo, creo que cuando lo encontremos en los cielos, si le preguntamos, ¿te arrepentís? No va a haber un segundo de duda, porque él fue premiado. Hay gente que la Biblia dice que no eran merecedores de este siglo. Eran personas que Dios los llevó antes de tiempo porque eran demasiado para la tierra. Entonces,
tener una perspectiva divina de las cosas terrenales nos ayuda a manejar mejor nuestra vida. Vamos a orar y vamos a ir a Hebreos capítulo 12 que nos da una pauta como para empezar a charlar sobre esto. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tenemos de poder escuchar tu palabra, Dios, y te pido que nos ayudes a entenderla, a poder disponer nuestro corazón y nuestra vida para escucharte, Señor, en cada momento que tengamos, Señor, la oportunidad de hacerlo. No queremos dejar pasar ni un día más sin oír tu voz. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables y que cada persona que pueda escuchar este mensaje pueda ser tocada por la voz de tu Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos entonces a Hebreos, capítulo 12, en la que se presenta la vida de una forma similar a la que les contaba que tenía mi abuelo, ¿no? Acá el autor nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De eso se trata, de correr, pero con paciencia. No es una carrera de velocidad, como siempre se dice cuando se lee este pasaje, ¿no? Sino se trata como de una maratón en la que cada paso cuenta, cada día cuenta. Lo importante es llegar hasta el final y perseverar y no quedarse en el camino. Porque si hay algo que tenemos que entender es que nosotros la vida espiritual la recibimos como un don y como una bendición de parte de Dios. Porque el pecado nos mata espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y un muerto no puede volver a la vida por su propia voluntad. Ahora, Dios es el que hizo eso por nosotros. Dios es el que, así como hizo con Lázaro, que Lázaro había muerto y le dijeron a Jesús: Jesús, él está enfermo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Después fue porque no había terminado para siempre la vida de Lázaro. Había sido una coma. Él llegó y ordenó que volviera a la vida y Lázaro se levantó. Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor viene para volver a darnos vida. Y hay un pasaje en Amós que nos ayuda también a entender esto y poder vislumbrar lo que queda de nuestra vida hacia adelante con otra óptica. Miren lo que dice Amós, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Fíjense que arranca diciendo por tanto. Esto tiene que ver con todo lo que se dice anteriormente, ¿no? Y si uno revisa los versículos anteriores, fíjense que desde el versículo 6, el Señor le dice: os hice estar a diente limpio por vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Después dice que hizo que cayera mucha lluvia, que los hizo pasar con otra prueba y tampoco se volvieron a Él. Después les fue mostrando todos los llamados de atención que Él hizo para que ellos pudieran darse cuenta de que Dios estaba interesado en sus vidas. Y no os volvisteis a mí. Y una y otra vez se repite esto. Y no os volvisteis a mí. De hecho, en el versículo 11, es el más fuerte quizás, dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Como un pedazo de madera que se escapó de incinerarse. Estuvo a punto de quemarse, pero de ahí lo sacó Dios. Y ni aún así ellos le volvieron su corazón a Él, sino que, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, entonces cuando llega ese por tanto, a veces ya es tarde. El Señor nos advierte una y otra vez a tiempo. Pero nuestro reloj a veces no funciona como el reloj del cielo. Porque nunca es temprano para conocer a Dios. Pero sí puede llegar a ser demasiado tarde. Entonces es hoy el momento en el que Dios te dice: mandé una pandemia para que tengas tiempo para
en realidad no creo que la haya mandado el Señor, yo creo que es algo que, esto lo quiero aclarar, pero a veces permití una pandemia para que te pudieras acercar a mí, permití tal cosa sobre tu vida, te mostré mis cuerdas de amor, porque Dios nos atrae con cuerdas de amor, dice la Biblia, pero también a veces nos atrae con juicio. Trata de alguna forma como un padre con un hijo, ¿no? Uno le advierte 1, 2 o 3 veces con amor, pero llega un momento en el que tiene que quizás imponer la autoridad de otra forma para que no meta los dedos en el enchufe, porque puede terminar con su vida eso. Entonces hay una especie de reprensión que a uno a veces le duele y le dice, no vas a hacer esto por tanto tiempo, pero es lo único que podemos hacer, la única opción que nos deja como para poder ayudarlo a que no se haga daño. Lo mismo, el mismo amor tiene Dios para con nuestra vida. Él una y otra vez nos llama la atención. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma Dios está tratando de llamar tu atención? Y la segunda pregunta necesaria es, ¿estás oyendo ese llamado? Porque después llega el por tanto, y cuando llega el por tanto a veces es tarde. Por tanto, de esta manera te haría a ti, oh Israel, y porque te ha de ser esto, dice, prepárate. Prepárate. Si a veces tenemos un examen final o tenemos una fiesta o algo, ahora no, obviamente fiestas hace mucho tiempo que no hay, pero cuando tenemos un casamiento o algo, nosotros nos preparamos. Yo me acuerdo para mi casamiento, todos los preparativos que hicimos y cómo la pasamos, qué lindo que fue, pero hubo una preparación. Incluso para algún trabajo o para todo lo que tenemos que hacer, nos vivimos preparando. Las cosas preparadas salen mejor. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos que prepararnos para esos momentos finales. Tenemos que vivir preparados para cuando llegue el momento de ir a la presencia de Dios, de ir a su encuentro. Entonces, tenemos que preguntarnos y tratar de entender si realmente estamos preparando nuestra vida para eso. ¿Estoy preparando a mis hijos? ¿Estoy preparando a mi economía? Cuando Dios llamó a Noé a construir el arca, él tuvo que hacer muchos preparativos que parecían una locura. Y con 600 años Dios le pidió que armara, que construyera un arca, algo que era, no sé, increíble de siquiera pensar. Por eso tuvo que prepararse, incluso mantenerse en estado físico durante toda su vida, porque nunca sabes cuándo Dios te va a pedir algo así. A él se lo pidió a esa edad. Entonces, fíjense la importancia de vivir preparados. De ocupar un tiempo para no llegar al final y ahí tratar de hacer todo a último momento, ¿no? A veces somos personas así que tratamos de como ahora se usa la palabra procrastinar, está de moda, ¿no? Que no me gusta, pero bueno, hablo un poco de esto, ¿no? De dejar todo para después y tratamos de que, bueno, yo ya en algún momento me voy a poner a cuentas con Dios y voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, a ver si mi estado espiritual mejora, creyendo que nosotros somos los que manejamos la situación. Y no nos damos cuenta de que nos estamos perjudicando a nosotros mismos, porque la lapicera de Dios siempre tiene tinta, para Él no existen los puntos finales. Él está dispuesto a seguir escribiendo siempre en nuestra vida. El problema es cuando nosotros queremos agarrar esa lapicera y escribir nosotros, creyéndonos mejores autores que el mismo creador de la vida. Ahí es cuando cometemos errores. Ahí es cuando el pecado y cuando elegimos nuestro propio camino y después le terminamos echando la culpa a Dios, ¿no? Pero son nuestras decisiones las que nos llevan por un mal camino. Y Dios nos dice, eso no es una buena preparación. Eso no va a terminar bien. Estás perdiendo tiempo, no te estás preparando. Prepara tu corazón. Y no tiene que ver esto con pensar todo el tiempo, ay, me voy a morir. No. Sino con entender, como decíamos, ¿no? Cuando uno entiende el sentido de la muerte, puede recuperar el verdadero valor de la vida. Porque la muerte es simplemente un punto y seguido. Es un punto y aparte. Dios sigue escribiendo nuestra vida en la eternidad. Pero esa eternidad tiene un costo muy alto y es un don de Dios. No podemos alcanzarla por nuestros propios medios, tenemos que entenderlo. Por eso es necesario vivir entendiendo que cuando muramos
cuando nos toque partir, vamos a ir a su presencia y Él está dispuesto a darnos ese regalo. Pero tenemos que estar para ese momento preparados. Prepárate para venir. Y eso habla de una acción que es definitiva. No es prepárate para ver qué puede pasar, prepárate para un purgatorio, para algo ahí intermedio. No. Prepárate para venir a mi encuentro. Cuando eso sucede, una vez que el hombre muere, es aquí el juicio. Y no hay nada más lindo que llegar a la presencia de Dios y decir, bueno, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué lindo que es llegar a los momentos finales de nuestra vida y poder pronunciar las palabras del apóstol Pablo, que él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La profundidad de esas palabras, ¿no? Y poder decirlo nosotros, que nuestros hijos puedan decir lo mismo de nuestra vida, eso sería, creo que el mayor premio que cualquier ser humano pueda llegar a tener. Y yo, la verdad, que le agradezco a Dios, porque cuando vi partir a mi abuela, cuando vi partir a mi mamá, pude ver reflejado eso en sus vidas. Ellas no tenían miedo de partir, no tenían ningún temor. Obviamente hay un dolor de la separación, pero partir a la presencia del Señor preparado para su encuentro es lo mejor que nos puede pasar. Y no hay que prepararse en los últimos días, no, eso fue una vida de preparación. La fortaleza que ellas encontraron en ese momento fue el resultado de toda una vida de santidad, de toda una vida de tratar de cumplir con la voluntad de Dios y el propósito para sus vidas. Por eso prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora fíjense, en el capítulo siguiente el Señor le dice, en el versículo 4 del capítulo 5, dice, buscadme y viviréis. En el versículo 6 dice, buscad a Jehová y vivid. En el 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Ahora el Señor quiere que ahora que Él está cercano lo podamos buscar. Que no esperemos a que sea demasiado tarde para ir a su presencia y decir, Señor, te necesito. Quiero llegar a los últimos instantes de mi vida sabiendo que cada paso que di, aún habiéndome equivocado y habiendo recibido el perdón a través de mi arrepentimiento, porque no podemos recibir perdón si primero no nos arrepentimos, pero aún habiendo cometido errores y aún habiendo tenido mis debilidades, qué lindo que es saber que el Señor siempre nos levantó, como levantó a Pedro mientras estaba cayendo en ese mar, y así también lo quiere hacer con nosotros. Por eso, iglesia, estemos preparados para su encuentro. No con miedo a la muerte. Venga mañana, venga dentro de... Nunca sabemos. Todos tenemos una fecha de vencimiento que solamente el Señor sabe. Pero tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber que cada día que Dios nos da para vivir es un regalo que no podemos desaprovechar. Entonces vivamos la vida con esa intensidad, pero no la intensidad frenética de este mundo, sino la que Dios quiere que tengamos, que seamos esforzados, que seamos valientes, que prediquemos más que nunca, porque la gente necesita hoy más que nunca escuchar este mensaje. Hay gente que tiene deseos de morir, hay gente que tiene deseos de ya no vivir, como siempre decía mi papá, la gente que a veces piensa en esto no es que gente que quiere morir, sino que no soporta vivir. ¿Por qué? Porque no se encontraron con el creador de la vida. Y el Señor en esta mañana tiene palabras de amor, tiene cuerdas de amor con las que quiere atraerte hacia Él y te dice, yo te estaba llamando, simplemente no atendías, atendeme, escúchame. Y que podamos entregarle nuestro corazón una vez más sabiendo que Él tiene siempre la mejor respuesta para nuestras vidas. Oramos, iglesia. Gracias, Jesús. Te damos por lo que tú nos has hablado en esta mañana, Dios, y queremos entender el valor de la vida, Dios, y lo importante que es poder vivir consagrándonos todos los días para ti, Señor, sin tener temor del día que nos toque partir, Señor, sabiendo que vamos a ir a tu encuentro. Por eso, Dios, gracias, Señor, ayúdanos a transmitir un mensaje de esperanza para todos aquellos que en este momento están pasando por una enfermedad, por dolor, Jesús, sabiendo que tú tienes la capacidad, Señor, y tienes el poder para restaurar su cuerpo, Señor, pero que siempre lo que tú decidas para nuestra vida va a ser lo mejor.
Por eso confiamos en ti, Señor, y guardamos tus promesas y guardamos tu palabra y tus consejos en nuestros corazones, Dios. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Too deep.